¿Y si todo lo que te contaron sobre el final de Adolf Hitler fuera solo una versión conveniente de la historia? ¿Y si, bajo los escombros de Berlín, entre papeles quemados y cuerpos irreconocibles, no yaciera el hombre que casi destruye el mundo, sino solo el silencio cuidadosamente orquestado de una fuga? Durante décadas, los archivos permanecieron sellados, los testimonios desaparecieron y surgieron documentos contradictorios en países que jamás debieron saber nada. Los soviéticos afirmaron haber encontrado el cuerpo. Los estadounidenses lo dudaron. Sudamérica, a su vez, susurró nombres, direcciones e incluso fotografías borrosas. Pero lo que permanece, aún hoy, es el vacío dejado por una duda. ¿Quién murió realmente en el búnker de Berlín en abril de 1945? Para comprender este enigma, es necesario remontarse mucho antes de las ruinas humeantes y las teorías. Es necesario remontarse al principio, a la insólita cuna donde todo comenzó, Braunau am Inn, un pequeño pueblo austriaco en la frontera con Alemania, un punto casi anónimo en el mapa de Europa Central, donde, el 20 de abril de 1889, nació un niño al que el mundo aprendería a temer. El nombre Adolf era común. El apellido, Hitler, aún no conllevaba la connotación negativa. Su padre, Alois, era un hombre rígido, funcionario de la aduana imperial. Un burócrata que creía en el orden, la disciplina y la obediencia, tres palabras que, sin saberlo, moldearían la esencia de su hijo. Su madre, Clara, representaba todo lo contrario, dócil, devota, excesivamente protectora. Entre ambos, creció un niño que pronto aprendería que el mundo estaba hecho de imposiciones y negativas. Los documentos de la época, aún conservados en los archivos locales, muestran una infancia marcada por la inestabilidad. La familia se mudaba constantemente de ciudad en ciudad, siguiendo los traslados laborales de Alois. Adolf era introspectivo, solitario, pero observador. Le gustaba dibujar, casas, iglesias, puentes. Soñaba con ser artista. Cuando se lo contó a su padre, recibió una bofetada. Alois quería que su hijo siguiera una carrera pública, como él. Adolf guardaba resentimiento en silencio. Es en este contraste entre autoridad y rechazo donde nace la primera sombra. El niño que un día intentaría dominar a millones aprendió primero a odiar la sumisión en casa. En la escuela, era un alumno promedio. Le interesaban la historia y los héroes germánicos, figuras de valentía y destino. Leía con avidez, pero rechazaba las materias que exigían reglas o fórmulas. Desde pequeño, veía el arte como libertad, y la libertad como algo que le era negado. Cuando Alois murió en 1903, Hitler tenía solo 13 años. Para muchos niños, la muerte de su padre sería un trauma. Para él, fue una liberación silenciosa. Ahora podía seguir sus propios deseos. Y sus deseos eran Viena. La capital del imperio austrohúngaro rebosaba de cultura, contrastes y decadencia. Era el corazón de una Europa convulsa, un mosaico de etnias, ideas y tensiones políticas. Allí, Hitler creía que encontraría su lugar en el mundo. En 1907, con una modesta herencia y el apoyo de su madre, se lanzó a perseguir su sueño, ingresar en la Academia de Bellas Artes. Pero el destino, una vez más, le negó la admisión. Al suspender el examen de ingreso, el joven Adolf sufrió su primera gran humillación pública. Lo intentó de nuevo al año siguiente, sin éxito. Su madre, enferma, murió poco después. Sin familia, sin dinero y sin rumbo, Hitler se hundió en las calles de Viena, un indigente, un artista fracasado que vendía pequeñas postales de acuarela para sobrevivir. Es en este oscuro periodo cuando algo en su interior comienza a transformarse. Viena, cosmopolita y vibrante, era también un crisol de antisemitismo, nacionalismo exacerbado y teorías raciales pseudocientíficas que circulaban libremente. En cafés y periódicos se debatían ideas sobre pureza étnica, decadencia moral y el destino de las naciones. Hitler, hasta entonces apolítico, comenzó a absorber este veneno intelectual. Más tarde diría que Viena lo educaba políticamente. Y tal vez así fue, pero de la peor manera posible. Entre las paredes húmedas de los refugios y las bibliotecas públicas, Hitler encontró no solo libros, sino también justificaciones. La creencia de que algunos grupos eran responsables del fracaso de otros. La idea de que una nación podía regenerarse por la voluntad de un solo hombre. Poco a poco, aquel que había soñado con lienzos y pinceles empezó a imaginar banderas, discursos y marchas. El arte dio paso a la ideología.
Y el hombre que diseñaba catedrales comenzó a diseñar imperios. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler la vio como una oportunidad, una llamada a demostrar su valía. Se alistó en el ejército bávaro y encontró en el frente lo que nunca había tenido en la vida civil, un sentido de pertenencia. Entre bombas, trincheras y desesperación, descubrió la disciplina, el compañerismo y la gloria. Pero la guerra no le brindó victorias personales. Solo heridas, una condecoración y, sobre todo, un nuevo enemigo. La derrota alemana en 1918 lo consideró una traición personal. Hitler no veía la rendición como una vía de escape. Nada era casual. As bandeiras, os uniformes, os hinos, tudo foi cuidadosamente desenado para despertar emocao. Foi nesa época que surgiu o joven publicitario chamado Joseph Goebbels, o homem de intelecto agudo e lealdade fanática. Hitler viu nele o que poucos líderes perceben, o poder da propaganda. Goebbels transformou o partido nunha máquina de comunicacao. Panfletos, cartaces, comicios coreografados, marchas con tochas, tudo calculado para criar espetáculo. A política tornouse teatro, e o teatro, culto. Entre 1923 e 1924, cuando Hitler tentou tomar o poder a forca, no famoso putsch da Cervejaria, o golpe fracasou. Ele foi preso. Mas o fracaso se converteu en mito. Durante os meses na prisao de Landsberg, escreveu o libro que se tornaría a Biblia do movimento, Mein Kampf, Mina luta. Mais do que o manifestou, era o mapa. Alí estaban delineadas súas crencas, súa visao de mundo e, sobre tudo, seu método, controlar o pensamento a través da repeticao, transformar mentira en verdade pela forca da crenca colectiva. Ao sair da prisao, Hitler janao era o agitador. Era o líder como o projeto. A alemana, nese medio tempo, afundaba aínda máis en crise. A hiperinflacao de 1923 fez o preco do pao multiplicarse por 1000 en poucos meses. Familias inteiras perderán súas economías. E en cuanto o pobo contaba moedas en valor, Onstab prometía redencao. A historia registra o ano de 1929 como o ponto de virada. A Grande Depresao, iniciada nos Estados Unidos, devastou economías no mundo todo. A alemana foi atingida en chello. Miloes de desempregados, filas de sopa, suicidios. En medio ao caos, Hitler surgía nas pracas e estadios como discurso que soaba como salvacao. A alemana nao será máis humilada. O pobo, cansado da vergona e da miseria, comecou a ubiló, e a acreditar. Porén, algo curioso nese período. Nos bastidores, en cuanto o partido crescia, multiplicábanse os relatos de rituais e símbolos místicos en encontros fechados de membros da alta cúpula nazista. O uso de runas, a invocacao de antigos mitos germánicos e a crenca nun destino racial do pobo ariano comecarán a facer parte da retórica oficial. A registros de encontros nocturnos, en castelos isolados na Baviera, onde figuras importantes do partido, entre elas Heinrich Himmler, realizaban cerimonias inspiradas en ordens templarias e cultos nórdicos. A lina entre ideología política e fanatismo esotérico tornouse tenue. Muitos deses documentos forán destruídos no posguerra, mas algún sobreviverán. Fragmentos de relatorios aliados descreven símbolos, inscricoes e rituais encontrados en propiedades confiscadas da SS. Nada diso foi asumido oficialmente pelo Richim, mas o misterio permanece. Até que ponto o nazismo foi tamén o culto a forca e ao destino, disfarcado de política? En cuanto esas sombras se aprofundaban, a propaganda brilaba a luz do día. Goebbels construyú unha narrativa de gloria e unidade. Os filmes, os desfiles, os hinos, tudo exaltaba o Führer como unha figura guase mesiánica. E o máis espantoso é que funcionou. En 1933, Hitler foi nomeado chancel da alemana. A partir dai, o camino estaba aberto. Nos bastidores, unha operacao silenciosa já estaba en mandamento. Arquivos serían queimados, opositores presos, e a máquina estatal se reorganizaría en torno de unha única figura. O incendio do Reichstag, en febreiro de 1933, forneceu o pretexto ideal. O Parlamento en chamas, a culpa atribuída a comunistas, e a liberdade civil suspensa. Muitos historiadores aínda se preguntan se o incendio foi realmente o ato isolado ou o plano cuidadosamente orquestrado. O acusado, Marinus van der Lubbe, foi executado rapidamente, mas as contradicoes no proceso alimentaran suspeitas.
Documentos encontrados após a guerra sugerem que membros da propia Policía Secreta poderiam ter facilitado o crime. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Orichim consolidou o controle. En poucos meses, partidos forán banidos, sindicatos disolvidos, e a Alemana tornouse o Terceiro Reich, imperio de 1000 anos, como Hitler gostaba de dicer, mas que duraría apenas 12. A transformacao estaba completa. O homem que vendía cartoes postais nas rúas de Viena agora comandaba unha nacao inteira. Mas nas sombras, o jogo continuaba. Empresas estranjeiras aínda negociaban como Reich. Políticos europeus fingían não ver o que estaba acontecendo. E, tal vez máis intrigante, documentos secretos, hoxe fragmentados en arquivos da antiga União Soviética, sugerem que, ja nos primeiros anos de poder, Hitler mantina correspondencia codificada con grupos e agentes fora da Alemana. Algúns pesquisadores afirman que parte deses contactos envolvía expedicoes arqueológicas ao Tibete, a Antártida e ao Oriente Medio, en busca de símbolos e reliquias antigas que pudesem legitimar o mito ariano. Outros chama miso de fantasía. Mas a cuantidade de recursos investidos nesas expedicoes, somada ao envolvimento directo da SS, indica que había algo máis do que simples curiosidade histórica. Así, en cuanto o pobo vía desfiles e discursos, Orichim movía engrenagens invisíveis. A alemana renascia, mas sobo brilo sinistro de unha ideología construída tanto comaco cuanto con supersticao. Hitler, o mem, tornárase agora Hitler, o símbolo. E como todo símbolo, ele comecaba a transcender o propio tempo. Los archivos, muchos aún cerrados, guardan pistas. Documentos de bancos suizos, correspondencia cifrada, telegramas interceptados. Pequeños fragmentos de una verdad incómoda. Hitler no ascendió solo. El niño de Braunau creció, pero la sombra creció con él. Y lo que el mundo vería en las décadas siguientes sería la proyección de esa sombra sobre continentes enteros. La caída, y los secretos que la rodean, comenzarían mucho después. Pero es aquí, en este comienzo, donde el misterio realmente empieza. Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron, para Alemania, una herida abierta. El país, derrotado y humillado, se ahogaba en la inestabilidad de la República de Weimar, un régimen democrático nacido entre ruinas. Miles de soldados regresaron de las trincheras solo para encontrar un hogar en ruinas, desempleo, inflación, hambre, huelgas y la sensación de que la nación había sido traicionada. En las calles, la revuelta era el lenguaje común. En las tabernas, la gente hablaba de culpa, conspiración y venganza. Fue en este contexto donde Adolf Hitler, un veterano anónimo, comenzó a comprender que la miseria podía transformarse en poder. Al principio, era solo un orador local, conocido por su voz ronca y una mirada que parecía penetrar a las multitudes. Pero gradualmente, sus discursos comenzaron a atraer oyentes. Primero docenas, luego cientos, hasta que el pequeño salón de la cervecería Hofbrauhaus en Múnich ya no pudo albergar a la cantidad de curiosos. Quienes lo escuchaban describían una energía extraña. Había algo hipnótico en la cadencia de sus palabras, en su forma de gesticular, en las pausas que hacía antes de cada frase. Era como si Hitler hubiera descubierto un lenguaje emocional, una fórmula para transformar la frustración en fervor. Los periodistas de la época intentaron describirlo, pero casi siempre fracasaron. Lo tacharon de fanático, agitador, profeta de la venganza. Pocos se percataron de que, tras aquel hombre de apariencia común, estaban haciendo un maestro de la manipulación. El Partido Obrero Alemán, del que era miembro, era pequeño e insignificante. Sin embargo, en 1920, Hitler convenció a los fundadores de cambiarle el nombre, Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP. El nombre era un arma. Mezclaba nacionalismo y socialismo, dos ideas opuestas, pero que, en manos de Hitler, se volvieron complementarias. Prometía la fortaleza de la nación y el apoyo al pueblo. La síntesis perfecta para un país desesperado. A partir de entonces, el partido comenzó a crecer y, con él, la estructura que sustentaría uno de los regímenes más poderosos de la historia moderna. Tras las reuniones y los discursos, se estaba formando una red. Empresarios, banqueros, oficiales militares retirados, todos aquellos que veían el desorden democrático como una amenaza para sus intereses comenzaron a ver a Hitler como un posible instrumento. Es en este punto cuando surgen los primeros misterios financieros del ascenso nazi. Los registros oficiales del partido muestran donaciones procedentes de fuentes oscuras,
algunas anónimas, otras atribuidas a patriotas alemanes. Pero existen documentos, ahora dispersos entre archivos estadounidenses y suizos, que apuntan a algo más complejo: apoyo extranjero indirecto. Empresas vinculadas a conglomerados industriales de otros países, preocupadas por la expansión del comunismo en Europa, habrían financiado discretamente, según algunos historiadores, el crecimiento del partido de Hitler. Si bien no se ha probado de forma concluyente, existen indicios. Cheques, correspondencia y reuniones discretas en hoteles de Múnich y Zúrich precedieron al meteórico ascenso del NSDAP entre 1922 y 1933. Y, mientras el dinero circulaba, Hitler creó otra arma: la imagen. Comprendió, antes que nadie, que el poder no se conquista solo con ideas, sino también con símbolos. La esvástica, por ejemplo, no fue inventada por el partido. Era un antiguo símbolo indoeuropeo, utilizado durante siglos. Pero en manos de Hitler, se convirtió en un icono. Girada en ángulo recto, sobre un fondo blanco con un círculo rojo, se transformaba en un emblema que unía misticismo, disciplina y fuerza. Existen informes soviéticos que describen laboratorios subterráneos ubicados bajo instalaciones militares en Silesia, donde científicos de las SS trabajaban en proyectos energéticos desconocidos. Muchos de estos científicos desaparecieron después de 1945, reapareciendo años más tarde en Estados Unidos y la Unión Soviética, integrados en programas secretos de ingeniería y armamento. ¿Coincidencia o continuidad? El Tercer Reich, además de ser una brutal dictadura, fue también un laboratorio de obsesiones. Obsesionado con la pureza, el destino y el poder, Hitler mezcló ideología con superstición, ciencia con delirio. El resultado fue un régimen donde lo racional y lo irracional coexistían en perfecta simbiosis. Mientras tanto, el pueblo alemán creía vivir en una era de renacimiento. Las fábricas reabrieron, el desempleo disminuyó, las calles parecían seguras de nuevo. Quienes no formaban parte de los grupos perseguidos veían al régimen con gratitud. Era el pacto tácito entre opresor y oprimido, prosperidad a cambio de obediencia. Pero el precio pronto se revelaría. En 1938, con la Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, el Reich mostró al mundo su verdadera cara. En una sola noche, más de 1000 sinagogas fueron destruidas, miles de judíos fueron arrestados y las calles se cubrieron de cristales rotos. El sonido de los cristales al romperse fue el preludio de la guerra. Pocos meses después, Hitler ordenó la anexión de Austria. En 1939, se dirigió a Checoslovaquia y, poco después, a Polonia. Lo que comenzó como retórica nacionalista se transformó en expansión territorial. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Pero hay un detalle inquietante: los registros militares muestran que, semanas antes de la invasión, Hitler pasó días aislado en Berghof, su residencia en los Alpes bávaros. Los testigos informan de reuniones nocturnas, sin actas, con Himmler y otros oficiales de las SS. El contenido de estas reuniones nunca se reveló. Lo que se sabe es que, tras ellas, se emitieron órdenes para operaciones especiales de limpieza y reorganización territorial. ¿Fueron estas las primeras instrucciones de lo que más tarde se conocería como la solución final? ¿O acaso existía algo aún más siniestro, un plan global, concebido mucho antes de que comenzara la guerra? Los documentos oficiales no dan respuesta. Pero su silencio, quizá, habla más fuerte que cualquier palabra. El Tercer Reich se erigía sobre cimientos de hierro y sombras. Y, como todo imperio construido sobre el miedo, estaba destinado a derrumbarse. Lo que vendría después, las conquistas, las derrotas, las alianzas y las traiciones, demostraría que, incluso cuando parecía invencible, el poder de Hitler estaba rodeado de secretos que nadie se atrevía a tocar. La guerra se extendería por todo el mundo y, con ella, la locura que había nacido en el corazón de un hombre.